Hay varios presidentes latinoamericanos que han contrastado fuerte con los medios de comunicación hegemónicos que a veces no respetan las determinaciones electorales de los pueblos y se lanzan a defender intereses poderosos de los cuales son parte con armas que no son legítimas, como la tergiversación, el ocultamiento, la manipulación. Algunos presidentes son característicos por esta confrontación, el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el caso de Hugo Chávez. Hay un video muy interesante, La Revolución no será transmitida, que vale la pena observar, y Rafael Correa, que ha tomado el tema de la legislación en beneficio de los medios de comunicación, de la democratización de los medios de comunicación, como una posibilidad de debate. Sin embargo, en este material que vamos a ofrecer, él desmiente que se intente regular. Él lo que desea es que sin ninguna ley los periodistas y los medios de comunicación asuman una responsabilidad adecuada a las necesidades de la comunidad. Lo que presentamos es una entrevista muy reciente de la televisión española, en la cual la televisión española, a través de una de sus más caracterizadas entrevistadoras, se pone nuevamente cool, antipopulista y muy liberal, y hostiga al presidente latinoamericano, sin tomar en cuenta que España no está atravesando tal vez por un momento tan interesante como el que atraviesa América Latina, pero eso es un problema del viejo continente. Es interesante hincarle el diente, mirar con atención, pensar en las respuestas de Rafael Correa, del presidente ecuatoriano, en las respuestas más polémicas y más punzantes. Aquí en La Señal presentamos este material, sabemos que usted lo va a saber disfrutar. Todavía no le he preguntado por el tema más polémico y ya he hecho muchas referencias en estos 15 minutos de entrevista a la prensa, al diario Universo. Como conversábamos antes de la entrevista, yo creo que uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados a negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflicto de intereses. Bueno, los canales estarían en contra, pero usted puede tomar igualmente la decisión. La crítica puede existir. Por supuesto y que la tomamos. Decisión. Pero hay manipulación, no es crítica, es manipulación. Utilicemos las palabras correctas. Quiero preguntarle por el tema del Universo. Con el tiempo que ha pasado, con las críticas que ha recibido fuera, y muchas, y ahora vamos a hablar de ello. Maravilloso, porque antes ni siquiera hablaban de Ecuador. Bueno, sí. Ahora lo que hacen, como la gente no les cree. Pero esto no es positivo para usted. No, yo creo que es positivo para el país, ya está en la mira del mundo entero. Publican editoriales, gente que ni conoce dónde está Ecuador. Y lo que hacen los ciudadanos del mundo, como ya saben cómo es cierta prensa, lo que hacen es percatarse de que algo interesante está pasando en Ecuador. Por si acaso, en esta lucha judicial contra el abuso de cierta prensa, subió la popularidad del gobierno y se desplomó la credibilidad de los medios. Déjame que le pregunte, presidente, que usted es muy crítico con los medios, pero sobre todo con algunos contra los que ha tomado decisiones como esta que ha generado tanta controversia. La pregunta es, déjame que le haga la pregunta, con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Lo que siempre elige el pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás he dicho que iba a ser fácil, esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Quién quiere estar en un juicio penal? Pero era necesario, porque aquí estoy mostrando parte del artículo. Por favor, pongan la parte final. A esto le llamaron opinión, para que vea cómo engañan a la gente. Pongan la parte final, por favor. Sí, a lo que se refiere, crímenes de lesa humanidad. El dictador debería recordar, por último, esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarlo a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. A esta calumnia le llamaron opinión. Es que esto se puede aceptar en una sociedad civilizada. Pero dígame,
¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregunta del New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que el editorial... sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times... En este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Sí, nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente, por eso le digo... se fracasa. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. Le ponía el ejemplo del New York Times, pero Amnistía Internacional, Human Rights Watch, hay muchas organizaciones que han sido muy críticos. Usted apela a esa frase efectivamente del editorial. Usted me dice que me dice eso. Sí. El espíritu de cuerpo totalmente antiético. El espíritu de cuerpo de mantener el poder intocado de la prensa. Porque usted cree que es ético que publiquen un editorial con la versión solo de unas partes y ni siquiera contrasten, lo cual es un deber fundamental del periodista, la información. Y Amnistía Internacional, no sé si se ha pronunciado, pero el Human Rights Watch, ¿usted sabe, por ejemplo, cómo se financia el Human Rights Watch? ¿Usted sabe a qué políticas obedece? Entonces es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Legitimamos organizaciones no gubernamentales sin ningún asidero democrático, satanizamos la política, se quiere hacer política del sector privado, en la parte económica, privado con fines de lucro, en la parte supuestamente derechos sin fines de lucro. Es uno grave problema en nuestro tiempo. Rescatemos la política. Y yo le menciono a nosotros tenemos responsabilidades, nuestros pueblos nos escrutan cada cierto tiempo por medio de las elecciones. Se presentan a las elecciones, pero Amnistía Internacional es muy dura con muchos países. Bueno, perdóneme, sí, ataque a la libertad de expresión que envía un mensaje peligroso a otros periodistas. Y déjeme que le diga, Amnistía Internacional... Sí, Amnistía respeto mucho, ni siquiera sabía. No, Human Rights Watch es otra cosa. Bien, pues usted no se quiere en Amnistía Internacional, que es muy crítica con otros gobiernos, como el norteamericano. Lo financia la hermanita de Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Qué interés, presidente, qué interés puede tener Amnistía Internacional en ser tan duro como Amnistía Internacional es otra cosa, pero le pido a Amnistía Internacional que se entere un poco de la situación de Ecuador. Como nunca, por fin se ejercen los derechos humanos. El derecho a la salud, a la educación, a la vida, al trabajo, a la verdadera libertad de expresión. En un Estado de Derecho, mi querida Anita, no se persiguen periodistas como se quiso posicionar, se persiguen delitos, infracciones legales, tipificadas en la ley, y gracias a Dios, en nuestro marco jurídico todavía la injuria es una infracción legal, que quien la comete puede ser un periodista, un jugador de fútbol, un bombero voluntario, y es otra cosa, pero se persiguen infracciones, delitos, no personas, como lo quiso presentar la prensa. ¿Ha hablado de este tema con Mariano Rajoy? Me ha dicho que habían tenido cierta cercanía. ¿Qué le dice Rajoy de estos no quiero ser infidente, pero yo le digo que todos los presidentes en confidencialidad se quejan de los excesos de la prensa, pero algunos dicen es mejor soportar todo porque si no es peor. Nosotros estamos dispuestos a ver la lucha, porque creemos, le insisto, que es mucho más importante que construir carreteras, hospitales, escuelas, construir la verdad. La mentira ha destruido América Latina, se miente demasiado de los medios de comunicación, de la política en lo cotidiano. Son unos grandes desafíos que tiene nuestra América. Los políticos también mienten. Por supuesto, y yo no me creo político por si acaso, y por supuesto que mienten, y mi grave problema... Los gobiernos también mienten. Mire, yo vengo de la academia, y es que difícil es el paso de la academia a la política, porque en la academia el pecado capital es decir la verdad, no decir la verdad. En la política el pecado capital es decirla, pero lo seguiré diciendo. ¿Y que hay corrupción en la prensa? Por supuesto que hay corrupción. Como en todas partes, pero por supuesto, y hay que combatir esa corrupción. Pues. Pero usted quiere en nombre de la libertad de expresión que no se combata nada, con la ley en la mano. Y por favor, ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor. Hay una ley de prensa, saliéndonos del tema concreto del Universo, hay quien piensa que se puede extender ese tipo de medidas, de quejas, de críticas, de ofensivas. ¿Usted cree que es un represor que atenta a los derechos humanos? Siento, presidente, decirle que yo no respondo preguntas. Bueno, yo las hago. Y le invito a que visite Ecuador para que vea cómo finalmente la población ecuatoriana está accediendo a los verdaderos derechos humanos. Pero yo le digo, esa ley de prensa que tanto preocupa a algunos, incluidas estas organizaciones de las que hablábamos, y gente allí en Ecuador, ¿en qué va a quedar? Porque se está tramitando ahora mismo. ¿Será una ley que preocupe más, que preocupe menos? Dígame, ¿en qué va a quedar? Anita, no conozco la ley. Es otra de las tantas mentiras de la prensa, para deslegitimar una ley que no quieren.
que están posicionando la idea que la mejor ley es la que no existe. No conozco la ley. ¿Cómo es posible que el presidente no conozca porque es una iniciativa ley de comunicaciones? Sí, pero en un régimen presidencialista como el ecuatoriano, la iniciativa legislativa puede venir del presidente o de los asambleístas. Esa ley no la he hecho yo, no la conozco. ¿No se ha informado con la polémica que ha habido en qué va a consistir? Al principio me traté de informar. ¿Sabe cuántos proyectos ya llevan por el boicot de la prensa? 18. Por la queja de la prensa. ¿Ya? La Constitución ordenaba que en un año se tuviera la nueva ley de comunicación. Esa Constitución fue aprobada por voto popular en septiembre del 2008. Han pasado más de 3 años y por el boicot de la prensa, le gusta o no le gusta escucharlo, no se ha podido aprobar esa ley. Entonces, cuando va el primer proyecto uno se interesa, el segundo se interesa, el tercero, ya el 18º proyecto, que hagan lo que quieran. Por contra, esa ley que usted dice se está tramitando, y eso es cierto, hay otra que ya está en marcha, y es lo que llamamos aquí la ley electoral, ¿no? También ahí van a marcar cómo hay que informar en una campaña electoral. ¿Usted presidente tiene la reforma al código? Yo tengo el textual: prohíbe a los medios de comunicación efectuar durante la campaña promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Pero siga leyendo, por favor. Que tienda a incidir en favor o en contra de un candidato determinado. Que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato. ¿Quién lo decide? Pero los medios de comunicación están acostumbrados a ser los grandes electores. Eso es lo que no es democrático. Entonces, les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato, a su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Eso no es democrático. ¿Pero eso qué no decide? Entonces tratemos ese problema. ¿Quién lo va a decidir? No, un Consejo Nacional Electoral independiente que está conversando con los medios. Pero lo que quieren ser los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene otra polémica. Ana, ok, con todo. Hay otra polémica, esa marcha que llega a Quito de indígenas. Usted dice que detrás de ellos está en la oposición que quiere desgastarle, pero es verdad que es una queja que existe. Y mi pregunta, ¿quién le ha impedido quejarse? Mi pregunta es, presidente, si va a recibirlos, si va a escucharlos, si va a intentar que esa queja sobre las explotaciones mineras en Ecuador tenga algún recorrido para el gobierno, más allá de tenemos que guardar elementales principios éticos, Ana. Y ustedes, o sea, si quieren, síganse engañando y no entiendan o no profundicen lo que pasa en América Latina. Pero tenemos que guardar ciertos principios éticos. Cuando se engaña, cuando se le dice a sencillos campesinos que si hay minas no hay agua. Supongo que España tiene minas, entonces debo entender que no tiene agua. Cuando se los manipula de esa manera, cuando se los obliga a marchar o se los multa, se les corta el agua, etcétera, ¿qué podemos conversar con esa clase de gente que solo busca promocionarse para las próximas elecciones si es que no le resulta la desestabilización en estos momentos del gobierno? ¿Que no lo van a lograr? ¿Los indígenas que van a llegar a Quito dentro de unos días marchan obligados, como ha dicho? Pero por supuesto, tenemos múltiples testimonios de cómo multan a la gente si es que no van a las marchas y cómo manipulan. Si tienen la razón, ¿por qué miente? ¿Usted ha visto en España el areteo? Del ganado. Eso es un sello de calidad. En el código de barras se ve el origen del ganado, si ha sido vacunado o no, la región a la que pertenece. Eso garantiza el precio de la exportación. Eso estamos haciendo gratis del Estado. Le fueron a decir a los campesinos que era para cobrarles impuestos y los obligan a marchar. ¿Quiénes? Es la oposición, ciertos pseudo dirigentes sociales, contra esa clase de gente que estamos luchando. ¿Usted cree que vamos a legitimar a esa gente que no tiene el más mínimo principio ético? Demandan al gobierno, como señala la Constitución de su país, que consulte los proyectos mineros. Vuelvo al tema de la principal reivindicación que hacen más allá de los ejemplos, presidente. ¿Eso está sobre la mesa ahora mismo, que ustedes hagan algún tipo de consulta? Se ha consultado todos los proyectos, se ha cumplido la Constitución. Lo que ellos pretenden es el consentimiento previo, que ellos den el permiso. Es decir, la democracia de la unanimidad. Usted sabe lo que eso significa, el poder de veto, con la corruptela que tenemos en ciertos estamentos de la oposición. ¿Cuánto van a cotizar su consentimiento a ciertas cosas? Se ha hecho la consulta previa, se ha hecho todo. Lo que quieren es consentimiento previo, y eso no establece la Constitución, no establecen los tratados internacionales, y sería terrible, es imposible manejar un país por la norma de la unanimidad, porque eso da derecho a veto. Bueno, estamos terminando, presidente. Hay una frase de la comparecencia con nuestro presidente Rajoy que usted ha dicho: allí en Ecuador se toleran cosas que aquí no. ¿Se refería solamente al tema de la prensa? ¿A qué se refería? Cuando le han preguntado... Básicamente al tema de la prensa. ¿A qué se refiere? Mentir. Yo le aseguro que si usted mintiera en televisión española, no hubiera una segunda vez, perdería su empleo. Allá en nombre de la libertad de expresión hay que soportar hasta las mentiras, cuando hasta el Evangelio nos dice que solamente la verdad nos hará libres. Entonces se toleran cosas y se tergiversan conceptos. Pero hay quien pensará, que le esté escuchando, que también en la política, le insisto, hay periodistas que mienten, hay gobernantes políticos que mienten. Yo estoy seguro que hay políticos que mienten y políticos corruptos.
Ahora, yo no soy mentiroso, no soy corrupto y no me creo ni siquiera político. Solo un servidor de mi pueblo. Bueno, es lo mismo. Estoy dispuesto a dar la vida por sacar adelante a mi país. Eso significa ser político. En el sentido etimológico de la palabra, todos debemos ser políticos, buscar el bien público. Otra cosa es la politiquería, buscar solo el siguiente carguito, la carrera política. Eso es terrible. Bueno, presidente, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos... A usted, mi querida Anita. Ana Pastor, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Gracias. He disfrutado mucho esta entrevista, muchísimas gracias, un abrazo a todo el pueblo español. Muchas gracias por recibir con tanta amabilidad, fraternidad a nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias, presidente, que tenga buena vuelta a su país. Gracias a usted. Valía la pena aproximarse al parecer de Rafael Correa, tal vez uno de los estadistas más inteligentes del continente, uno de los tipos que con perspicacia entra justo en los lugares donde vale la pena rascar, pero además pica. El debate vale la pena verlo de nuevo, escuchar, releer lo que Correa está diciendo, sobre todo frente al azuzamiento de la colega española. Queríamos presentarles este material que sabíamos que iba a disfrutar aquí en La Señal, porque el tema internacional nos preocupa, pero también y especialmente el tema medios de comunicación es un asunto vigente para el análisis en nuestro espacio de contenidos.